Si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Mi buen Jesús, te doy mi corazón. Un feliz sábado a todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a comenzar haciendo una oración. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, porque tenemos la seguridad de que tú estás en medio de nosotros. Tenemos la seguridad de que guías la vida de cada uno de los que estamos participando de este programa. Tenemos la seguridad de que estás conduciendo a tu iglesia y también a este mundo en el que vivimos. Y queremos pedirte que tu palabra traiga a nuestro corazón esperanza, fe y los cambios que nosotros necesitamos para estos días solemnes en que nos tocan vivir. Rogamos tu bendición, Padre amante, en el nombre de Jesús. Amén. Es un gozo poder dirigirnos a ustedes en esta oportunidad. Sabemos que no solamente están ustedes aquí, sino tenemos un grupo numeroso de hermanos, hermanas y amigos que nos están viendo desde diferentes lugares. Para ellos también queremos expresarles nuestro cariño y nuestro deseo de que la palabra de Dios sea una bendición para ustedes. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es vivir al final del tiempo de la demora. Nosotros estamos viviendo en un compás de espera que no estaba planificado. Cuando nosotros vemos la profecía, es interesante notar en el libro de Apocalipsis las series de 7 que nosotros encontramos. Por ejemplo, tenemos las 7 iglesias que comienzan con Éfeso, la iglesia deseable, y terminan con la 7ª iglesia, que es la Odisea, la iglesia que vive bajo la sombra del juicio, la iglesia que tiene que terminar de predicar el evangelio. Luego viene la siguiente serie de 7, que son los sellos, que comienza con el primer sello, el jinete blanco,
que representa a la iglesia triunfante conquistando al mundo con el evangelio de Jesús. Por donde iban los apóstoles, la gente se convertía. Por donde iban los discípulos de los apóstoles, la gente aceptaba a Jesús. Y luego deberíamos nosotros llegar al séptimo sello. Pero no llegamos al séptimo sello. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 6, los últimos versículos del capítulo 6 nos hablan de ese gran terremoto. Dice, cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso oscuro, la luna con el color de la sangre, las estrellas cayeron del cielo, y luego el cielo se replegó como un pergamino, y aparece la figura de la segunda venida de Cristo. Y a los grandes, a los poderosos, a todo libre, a todo siervo, clamando a las peñas, a las cuevas, que caigan sobre ellos para que no vean al Cordero que viene. Entonces, interesante que en los sellos no llegamos al séptimo sello, sino que nosotros estamos en pleno sexto sello, antes de la segunda venida de Cristo. Luego viene la siguiente serie, que es las trompetas. Comienza con la primera trompeta, que son los juicios de Dios cayendo sobre Jerusalén. Y deberíamos llegar hasta la séptima trompeta. Pero cuando uno analiza, nos damos cuenta que estamos en la quinta trompeta. Y la quinta trompeta, sabemos que está ahí, porque habla del sello de Dios. Y el pueblo al que le fue confiado la proclamación del evangelio eterno, que habla del sello de Dios, de la observancia del día sagrado de Dios, el día que Él separó para que Él fuese adorado, es el pueblo adventista. Y vemos nosotros que ese periodo es un periodo largo. Incluso hay una fecha que no tiene ni comienzo ni final, porque Dios, después de 1844, no pone fechas específicas. No sabemos nada de ese periodo de 150 años, excepto una cosa, que está por acabarse. Estamos en el quinto sello. Es decir, pareciera que estamos atrasados. Y si lo viésemos desde la perspectiva de Jesús, lo que estamos viendo es lo que Él dice. Por causa de los escogidos, aquellos tiempos serán acortados. Entonces estamos viviendo nosotros en un tiempo de demora, un tiempo que no estaba previsto. La sierva del Señor, nuestra hermana Elena White, ella tiene varias citas donde ella hace referencia al hecho de que ya deberíamos haber concluido la predicación del Evangelio y que Cristo ya debería haber venido y nosotros deberíamos estar disfrutando de las realidades celestiales. Entonces surge la pregunta, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? En primer lugar, quiero decirte que tú y yo estamos aquí por gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Es como si en el plan de Dios no hubiéramos estado, pero cuando vemos cómo se descorre la profecía, aparecemos. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Saben que todo hijo de Dios que conoce la verdad tiene un llamado de Dios para predicar el Evangelio, terminar de predicar el Evangelio en este mundo, en esta generación? Así que vamos a hacer un repaso con el libro de Lucas y vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 21. Lucas 21 es el equivalente a Mateo 24. Habla de la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos. Esa pregunta fue: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del cosmos o del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y hemos escogido Lucas porque Lucas tiene una forma interesante de decir cómo serán los eventos finales. Así que
Te invito a acompañarme en la lectura desde el capítulo 21, versículo 7 en adelante. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Así que aquí hay una advertencia. Primera advertencia: tengan cuidado. Antes de que estas cosas sucedan, habrá una época de engaño. El engaño llegará a tal punto que habrán algunas personas que aseverarán ser el mismo Señor Jesucristo que ha vuelto. Pero también habría engaño con relación a que el tiempo está cerca. Es decir, el diablo tiene un engaño preparado para aquellos que esperan la segunda venida de Jesús, que tiene que ver con la cercanía del tiempo. Pero sigamos. Dice el siguiente versículo: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora vamos a hacer una lista de las señales de Jesús, aparte de la señal principal, que es el aumento del engaño. Entonces, primera, por supuesto, el aumento del engaño. Segundo, las guerras. Tercero, las guerras mundiales. Cuarto, los grandes terremotos. Quinto, hambres. Sexto, pestilencias. Enfermedades que no pueden ser curadas. Pandemias. Y séptimo, terror. Terror. Angustia. Ahí están las señales. La mayoría ya se han cumplido. Ya hubieron guerras mundiales, ¿verdad? Nos acordamos todos de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero a finales de nuestro siglo han habido guerras mundiales muy rápidas, donde participaron toda una coalición mundial de países contra otros países pequeños. Ha ocurrido en el Golfo Pérsico y también a principios de este nuevo siglo volvió a ocurrir. Son guerras mundiales rápidas, muy desastrosas, con muchas víctimas, están ocurriendo en nuestra época. Por supuesto, hay hambre. No solamente hay hambre porque la tierra ya no produce, hay hambre porque la injusticia se ha apoderado de la economía. Hay mucha gente que está sufriendo injustamente por falta de los recursos para poder vivir honestamente, y no porque no trabajen, sino porque las cosas están marchando mal. Hay enfermedades que se están apoderando del mundo. Las medicinas cada vez tienen que ser más sofisticadas y cada vez las enfermedades se vuelven más resistentes. Y hay terror, pero es el terror del que habla la Biblia. Vamos a seguir leyendo un poco. Estamos leyendo todo un capítulo. El versículo 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Entonces quiero hacer aquí un alto. Primero, el Señor Jesús está mostrando cómo serán las cosas en el tiempo del fin. Él da señales del tiempo del fin, ¿verdad? Y se detiene y luego retrocede. Y dice: pero antes de que comience el tiempo del fin, a ustedes les van a echar mano,
los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Habla de la persecución de la iglesia naciente. Y esto será ocasión para dar testimonio. Pero poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Así que aquí no está hablando solamente de la persecución de la iglesia naciente por parte de los judíos, sino está hablando también de la gran persecución de los 1260 años, y está hablando también de la última persecución en la cual ojalá nosotros seamos participantes. No sé si estás preparándote para eso. A veces cuando contemplo nuestra iglesia parece que nos estamos preparando para mucho progreso, para muchos años en este planeta. Estamos haciendo planes de largo alcance. Nosotros realmente quisiéramos que este estado de cosas, vamos a ponerle entre comillas, maravilloso, persista por mucho tiempo más, ¿verdad? Parece, a veces parece, hermanos queridos. Bueno, entonces está hablando de esas persecuciones, pero luego el Señor Jesús hace un paréntesis y dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y yo quiero que esa parte la subrayen bien, porque vamos a retroceder, vamos a volver para hablar acerca de la paciencia. Porque tú sabes que el libro de Apocalipsis, cuando habla de los 3 mensajes angélicos, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y está hablando en el contexto de la gran crisis final, cuando el evangelio esté siendo predicado y en el mundo entero veamos la manifestación de la lluvia tardía en medio de la iglesia y realmente veamos multitudes de personas uniéndose al pueblo de Dios. Está hablando dentro de ese contexto. ¿Saben, queridos hermanos? La paciencia es algo que a veces no entendemos, pero tiene que ver con el estilo de vida de un hijo de Dios. Y de hecho la Biblia nos habla de un hijo de Dios que practicó la paciencia, ¿verdad? Nos habla de Job. Dice: acordaos, Santiago dice: acordaos de la paciencia de Job, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que aquí está la otra sección, ya la tercera sección del discurso de Jesús, que habla de la destrucción de Jerusalén. En realidad esta es la respuesta directa a los discípulos, porque ellos pensaban que Jerusalén iba a durar hasta el fin de los tiempos, y ellos esperaban que algún día el Mesías gobernase todo el mundo, pero en forma material. Ellos no esperaban ver su templo destruido, su nación destruida, y Jesús dio algunas vueltas antes de llegar a esta noticia dolorosa: Jerusalén sería destruida. Y nosotros, cuando pensamos en Jerusalén, rápidamente
tenemos la tentación a extender el dedo acusador, ¿no? Y decir, sí, esos judíos rechazaron a Jesús, esos judíos persiguieron a la iglesia, persiguieron a los apóstoles, etcétera. Y quizás hasta podemos decir, se lo tenían bien merecido. Pero querido hermano, cuando tú lees El conflicto de los siglos, Elena White en sus primeras frases habla del destino de Jerusalén como una figura de lo que será el destino final de la iglesia y del mundo. Lo que ocurrió en Jerusalén se repetirá, se verá en el mundo entero. La destrucción de Jerusalén no es otra cosa que un anticipo de lo que ocurrirá en el mundo. Ellos fueron destruidos porque rechazaron a Jesús. La humanidad se está preparando también para una época terrible de destrucción. No seremos destruidos por rechazar a Jesús. Este mundo no será destruido por rechazar a Jesús, porque todo el mundo se llama cristiano. La religión más numerosa en el mundo es el cristianismo y seguirá creciendo, sino por rechazar las enseñanzas básicas de Jesucristo, una de las cuales es la ley de Dios, que muchos cristianos consideran que no tiene ninguna vigencia en la actualidad. Pero luego dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Y esto es importante, es sumamente importante, porque así como la nación judía tuvo un tiempo, y cuando se acabó su tiempo, ahora ellos pueden salvarse como individuos, pero ya no como una nación. A veces nosotros los hijos de Dios andamos pendientes de lo que ocurre en Jerusalén. Y la gran mayoría del cristianismo anda pendiente. Cuando algo ocurre en Jerusalén, ellos ya comienzan a escribir libros sobre el Armagedón, sobre las plagas, etcétera. Hermanos, el tiempo de Jerusalén se acabó. La nueva Jerusalén es el pueblo de Dios hoy en día. Nosotros no tenemos que estar mirando a Jerusalén. Nosotros lo que estamos mirando es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo y por supuesto lo que ocurre también dentro de la iglesia, porque nosotros como iglesia estamos también bajo ataque, así como Jerusalén estuvo bajo ataque y fue destruida. Nosotros, la iglesia adventista del séptimo día, también estamos bajo ataque. Por eso es que a veces estamos tan tibios, por eso es que a veces tenemos la verdad y no la predicamos. Por eso es que a veces cuando predicamos la verdad no predicamos toda nuestra verdad, sino solamente la parte más agradable de nuestra verdad. Pero la iglesia tiene un mensaje y tendrá que terminar de darlo. Y saben, queridos hermanos, la siguiente parte es para la iglesia adventista. Dice el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y nosotros sabemos que ahí ya estaban los primeros adventistas. En realidad el movimiento adventista nace aproximadamente en el año 1755 con el terremoto de Lisboa. Comienzan a aparecer los primeros adventistas. Pero es alrededor de ese día en que el sol se oscureció, ese día en que las estrellas fugaces iluminaron el firmamento durante toda una noche, en que el movimiento adventista estaba alcanzando su clímax. Los pioneros predicaban la inminente llegada del Señor Jesucristo e incluso tenían una fecha. Voy a repetir, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y quiero detenerme aquí un momento, porque hermanos, la siguiente parte, donde dice, y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, me parece que todavía no estamos viendo esta parte. Todavía no estamos viendo al mundo lleno de angustia
por lo que está ocurriendo con el mar y que de alguna manera tiene relación con las potencias de los cielos que serán conmovidas. Algunos adventistas le escribieron a Elena White y le dijeron: ¿las potencias de los cielos se refiere a las naciones europeas? Y ella dijo: no, se refiere a los astros, al sol, la luna, las estrellas que nos rodean. Y todavía no hemos visto eso. Eso no ha sucedido, pero podría suceder esta noche. O de repente podría estar sucediendo en este momento al otro lado del mundo, donde están de noche y tú y yo no nos damos cuenta que ya está sucediendo. Pero va a provocar un estado de angustia, un estado de terror. Hay algo detrás de la esquina que no sabemos, que no hemos visto, que no podemos ver todavía. Dice después: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y luego está el versículo 28 que realmente habla de nosotros. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, hermanos, aquí está hablando del único grupo autorizado para hablar de que el tiempo está cerca. Son los que vieron el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol y de la luna, la caída de estrellas fugaces. Ese es el grupo que debe anunciar que la venida de Cristo está cerca. Ese es el grupo de personas. Y hay una exhortación. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis hermanos, en la Biblia una generación es 40 años. ¿Te acuerdas de los israelitas que no quisieron entrar en Canaán? Dios les dijo: se van a quedar 40 años aquí, hasta que muere el último de ustedes, y los hijos de ustedes, los menores de 20, que dijeron que no entrarían, ellos van a entrar, ellos van a conquistar la tierra. Y esa generación pereció y entró una nueva generación. Cuando Jesús dijo: no pasará una generación, era el año 31. No solamente estaba hablando el Señor Jesús acerca del tiempo del fin, estaba hablando también acerca de la destrucción de Jerusalén. Y es curioso, Jerusalén es destruida en el año 70. No se cumplieron 40 años. 39 años después, Jerusalén fue destruida. Y hermanos, hablando del tiempo final, hay una generación. Hay un grupo de adventistas del séptimo día que terminarán de predicar el evangelio. Hay un grupo de adventistas, hermanos, que experimentarán los momentos finales de la historia de la humanidad, que recibirán la lluvia tardía, que darán el fuerte pregón, que vivirán sin intercesor mientras las plagas caen destruyendo este planeta, que verán venir al Señor Jesucristo en gloria y majestad, y que serán transformados sin conocer la muerte. Hay un grupo de personas, y hace mucho tiempo que el Señor Jesucristo está haciendo un llamado para que nosotros aceptemos la invitación de formar parte de esa generación. De hecho, era el sueño, era el deseo de Elena G. de White y su generación formar parte de ese grupo, pero no pudieron por causa de la incredulidad. Y hoy día la posta nos la están ofreciendo a nosotros. Dios nos está invitando para cumplir esa obra. La advertencia sigue y el versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería
y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, este versículo dice algo interesante. Este versículo está diciendo que esos días finales serán días bonitos. Serán días en que habrá en ciertos lugares abundancia para comer, para beber, para disfrutar de la vida, y habrá mucho ajetreo por causa del trabajo, por causa de las grandes empresas que los hombres nos gusta realizar. Será así. Y dice, y venga de repente aquel día. Ahora, esa palabrita día hay que entenderla bien, hermanos, porque llegará un día en que el mundo y la iglesia despertarán a una realidad, que nos hemos acercado al fin de la historia. Llegará ese día. El despertar del mundo será doloroso, pero todavía con esperanza, porque una gran parte del mundo habrá estado sin evangelizar. Pero el despertar de la iglesia será más doloroso. El despertar de la iglesia, hermanos, es un despertar triste. Si la iglesia no despierta, si la iglesia no cumple su cometido, su despertar será doloroso. Porque ¿cuántos despertarán a la realidad de que comenzó la parte final de la historia, los eventos finales de la historia de este planeta, y esa persona está perdida? Y ese es, hermanos, el peligro de creer que la demora continuará incesantemente. En la parábola de las 10 vírgenes, nosotros vemos que cabecearon no solamente las insensatas, ¿verdad? También las prudentes. Los dos grupos cabecearon. Los dos grupos fueron víctimas del sueño. Esperaban al esposo, pero el esposo demoró tanto que cuando llegó era la medianoche, cuando se escuchó un clamor, aquí viene el esposo. Ese es el despertar de la iglesia. Dice, un grupo de las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas porque sus lámparas tenían aceite y se fueron a recibir al esposo. Y el otro grupo despertó con la triste realidad de que no tenían aceite, no tenían espíritu. Tenían la Biblia, la tenían en sus hogares, la tenían en sus maletines, la tenían en sus celulares, en sus computadoras, pero ni la leían, y si la leían no la obedecían, no sometían su vida al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, ese despertar es un despertar doloroso. Nosotros sabemos que el sellamiento es un proceso que ya comenzó. Es un proceso en el cual Dios está separando a los que serán su pueblo, los está señalando porque no quiere que sufran de los horrores del tiempo de angustia final de la historia de la humanidad. El sellamiento es el acto de Dios de separar a los que son fieles para que sean protegidos. Un acto parecido es el zarandeo. El zarandeo tiene que ver con que aquellos que no están firmes, aquellos que no son fieles, finalmente abandonarán la iglesia. Ahora, déjame decirte lo siguiente. En el libro Eventos de los Últimos Días hay un capítulo que se llama El zarandeo. El primer párrafo de ese capítulo dice así: es una solemne declaración la que tengo que hacer a la iglesia, que ni siquiera uno de cada 20 se encuentra preparado para terminar su historia terrenal. Es una declaración muy solemne, hermanos. Habla de nuestra iglesia, habla de una falta de preparación. En los tiempos de Elena White, cuando la iglesia tenía profeta vivo y ese profeta era respetado y aceptado.
Y el último párrafo de ese mismo capítulo dice: estandarte tras estandarte eran derribados por tierra, mientras columnas completas del pueblo de Dios se pasaban al lado del enemigo. Habla de un desbande entre las filas de nosotros que somos el pueblo de Dios. Pero gracias a Dios no termina ahí el párrafo, porque dice: mientras tribus completas que antes estaban al servicio de Satanás llegaban a ocupar los lugares que dejaron los que se retiraron de la iglesia. Hermanos, nosotros no tenemos por qué temerle al zarandeo ni al sellamiento si somos fieles a Dios. El mensaje del zarandeo y del sellamiento, que están implícitos, que es lo que está ocurriendo en este tiempo de demora, es, hermanos, que aquel que no es fiel en la iglesia, aquel que está poniendo trabas en la iglesia, aquel que no está cumpliendo lo que es la misión de la iglesia, aquel que está desviando a la iglesia del cumplimiento de su deber, un día se irá de la iglesia. ¿Y quiénes quedarán en la iglesia? Los que cumplieron el deber, los que cumplieron la misión, los que desarrollaron la fe en Jesús y los que desarrollaron la paciencia, quedarán en la iglesia. Permíteme ver la diapositiva que estaba delante ahí contigo. No sé si se puede ver. Había una diapositiva que decían las cosas que ya han sucedido y las cosas que faltan por suceder, ¿verdad? Bueno, hasta que cuando aparezca me avisan. Queridos hermanos, en la Biblia nosotros tenemos la anterior, por favor. Anterior. Se han ido al final, creo. Bueno, vamos a leer, hermanos, en el libro de Job. Una parte que quizás nadie espera encontrar en el libro de Job. Job capítulo 13, versículo 26. Aquí Job hace una declaración. Dice: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? La Biblia nos dice, hermanos, que Job, al igual que tú y yo, cometió pecados. Cuando era joven, Job cometió pecados. Dejen ahí la diapositiva y dentro de un instante la vamos a usar. Él cometió pecados. Es cierto que hay una parte en la Biblia donde dice, en Job, ¿verdad? Dice que Dios, que Job era varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Prácticamente como él no había otro en la tierra. Pero en las oraciones de Job vemos que Job, en medio de su dolor, le dice al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Será que estas cosas que me están sucediendo es para que recuerde los pecados que cometía cuando yo era joven? Y ahora te muestro lo que pasó después de que Job entregó su vida a Jesús. Job 29 nos dice lo siguiente, versículo 11: los oídos de los que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí,
y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Job cambió. La vida de Job fue una vida diferente. Donde él llegaba, la gente estaba feliz porque él traía gozo, traía misericordia, ayuda. Era un buen ejemplo en todo. Participaba. Cuando había alguien oprimido, lo liberaba. Sanaba a los enfermos. Luchaba por el desvalido. Cuando alguien era tratado con injusticia, él lo protegía. Es decir, el cristianismo de Job no era un cristianismo teórico. Estoy hablando de Job, porque la Biblia dice, el Señor Jesús dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y porque Santiago dice, acordaos de la paciencia de Job. Así que Job desarrolló un estilo de vida cristiano. Verdaderamente era un hijo de Dios. Y yo creo que Dios está esperando hoy en día, hermanos, hombres y mujeres como Job, hombres que sean fieles. Y quiero mostrarte cómo han ido pasando los acontecimientos. ¿Está apagado? Okay. Muy bien, miren, en la profecía ya han acontecido todos estos acontecimientos. Terremoto de Lisboa, la fundación de los Estados Unidos, el día oscuro, la luna en sangre, la Revolución Francesa, la caída del papado, la lluvia de estrellas fugaces, el inicio del juicio investigador. Y solamente falta el derramamiento de la lluvia tardía y la terminación de la predicación del Evangelio. Y en medio de todo esto estamos tú y yo hoy en el año 2017. Casi te podría decir que estamos nosotros en la parte donde comienzan los rectángulos blancos, a las puertas del derramamiento de la lluvia tardía. ¿Qué está esperando Dios para mandar la lluvia tardía a la iglesia adventista del séptimo día? Vamos a ver. Primero veamos lo que está sucediendo en el bando contrario. Dice, en el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Es decir, parece que el enemigo de Dios no es muy creativo. Seguirá atacando a la iglesia como atacó a la nación judía. Seguirá atacando el don de profecía como lo hizo con el pueblo judío. Seguirá distrayendo al pueblo de Dios como lo hizo con el pueblo judío, hasta que fue demasiado tarde. Dice, lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos. Es decir, hermanos, en esta época final, los ataques de Satanás serán sutiles, pero más fuertes, más agresivos. Vivimos en esa época. Dice aquí algo interesante. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. El día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora
no ha logrado realizar completamente sus designios. Es decir, el desarrollo del espiritismo, hasta cuando escribe Elena White esta declaración, todavía no se había perfeccionado. Esto escribió Ellen White en el año 1911, en la última actualización del conflicto de los siglos. Todos menos los que están protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Hermanos, esto no estaba desarrollado en los días en que vivió Elena White, pero tenía que desarrollarse después de ella y verse en nuestros días. Y es curioso, yo tengo aquí algunas declaraciones de ese mismo capítulo que quiero compartir contigo, donde podemos ver nosotros cómo el espíritu de profecía se adelanta y nos habla de ese periodo. Dice aquí lo siguiente: por medio de representaciones elocuentes de amor y caridad, excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría que en el fondo de su corazón desprecian al Eterno. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres de manera que pervertirá los sentidos de todos los que no estén escudados por el poder divino. Hermanos, cuando Satanás llevó a Jesús a ese monte alto, dice el deseado de todas las gentes, hizo pasar delante de él en visión panorámica la gloria de todos los reinos de este mundo. Y es curioso que está utilizando ese lenguaje para hablar del engaño final para nosotros. Es el mismo, por si acaso estoy leyendo las citas que están antes de esta declaración en el capítulo ¿Podemos comunicarnos con los muertos? En el conflicto de los siglos. Sigue diciendo, es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar a lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, bondad o verdad. Si el yo es su ideal más sublime, jamás alcanzará algo más exaltado. Más bien se hundirá en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre y librarlo a su propio y librarlo. Hermanos, la ley de la contemplación. Somos transformados por lo que contemplamos. Y habla de escenas, dice, ¿no? Escenas de amor, escenas altruistas, escenas que elevan la imaginación. Y ahora mira esta otra declaración. Está en el mismo capítulo. La señora White no sabía, no vio esto, pero lo describió en sus términos. Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas en este canal. Dice, Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. En este canal todo está enteramente bajo su control y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Pone la oscuridad precisamente donde le conviene que esté. El libro que lo debe juzgar a él y a sus seguidores, además hace aparecer al Salvador del mundo como un hombre común y corriente. El término canal, por si acaso no estoy hablando de la red ha de venir, mucho antes de que se inventase la televisión, el término canal o canalización fue utilizado por los espiritistas. Y saben ustedes que Ellen White
está hablando del poder de la transformación, cómo somos transformados por lo que contemplamos. Ellen White no vio la televisión, hermanos, ni vio el cine. Ella vio el teatro, condenó el teatro. En la iglesia adventista decimos, nunca prohibió la hermana White estas cosas. Pero queridos hermanos, lo cierto es que nosotros vivimos en una época donde la tecnología se ha apoderado de la mente humana. Los canales de televisión, los sistemas de cable, las empresas de cable, la internet, los celulares, nos tienen tan absortos, tan entretenidos. Y hermanos, podríamos en este momento hacerles una lista larga de productores y artistas, estrellas del cine, de la televisión, muchos de los cuales son espiritistas. Algunos de ellos son brujos y brujas consumados. Y nosotros andamos alimentándonos de eso muchas veces a manera de distracción. Y no sabemos que por la contemplación somos transformados. A veces cuando vamos a predicar a una iglesia nos avisan y nos dicen, pastor, no más de 30 minutos. Pero cuando nos paramos frente o nos sentamos para ver un programa de televisión, podemos estar horas sentados frente a él. Hermanos, hay un proceso de invasión de la mente humana. Y el resultado es no solo la humanidad, sino nosotros mismos, la iglesia, estamos paralizados. Estamos adormecidos. Tiempo de engaño. Un engaño, el espiritismo, hermanos, hoy día se mete en los medios de comunicación y tú lo enciendes a la hora que quieres entretenerte, que quieres distraerte. Miren lo que dice aquí. Mi alma sintió profunda angustia al ver el hecho terrible del pueblo de Dios conformado con el mundo, sin que hubiese distinción a excepción del nombre. A veces, hermanos, lo único que nos distingue del mundo es el nombre, adventista del séptimo día. Entre los incrédulos y muchos de los profesos discípulos del manso y humilde Jesús, vi que Jesús era herido y expuesto a la vergüenza pública, al ver con pena que el profeso pueblo de Dios amaba al mundo, participaba de su espíritu y seguía sus modas. El ángel dijo, separaos, separaos, no sea que se os asigne vuestra porción con los hipócritas e incrédulos. Hermanos, esta es una descripción de Ellen White, de cosas que se verían dentro de nosotros, en medio del profeso pueblo de Dios. Ahora, todos tenemos curiosidad por saber cómo va a ser, qué va a suceder, qué va a desatar los eventos finales, la ley dominical, qué es lo que va a ocurrir para que finalmente la iglesia despierte. Miren esta declaración de palabras de vida del gran maestro, página 392. Es en la crisis cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. Fíjate lo fuerte y doloroso de la siguiente parte. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Es decir, cuando ocurra esa calamidad repentina e inesperada que pondrá a la humanidad y a la iglesia cara a cara con la muerte, el tiempo de gracia se estará acabando. Es por eso, hermanos, que el despertar, si nosotros esperamos ese momento para ponernos de pie y hacer lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que tenemos que hacer, nuestro despertar será muy doloroso.
La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de la gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Cómo será? Saben, hermanos, cuando suceda, todos sabrán. Cuando suceda, todos se darán cuenta de lo que ha sucedido. Miren esta cita de la hermana White, ¿cómo comienza? Nuevamente habla de la contemplación. Por medio de la contemplación nos transformamos, dice ella. Pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad son tenidos en poco y el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas, nada tiene de extraño que en consecuencia se vea un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. Solo en la medida en que la ley de Dios, dice, sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y la fe primitiva entre los que profesan ser su pueblo. Hermanos, la ley de Dios está en este libro. Este es el libro que tenemos que contemplar. Este es el libro que hay que encender en la casa. Cuando llegas, enciéndelo. Y cuando lo apagues, dobla tus rodillas y pide al Señor que te dé el valor para ponerlo en práctica. Este es el libro que transforma. Este es el libro que nos hace falta. No solo leerlo, obedecerlo. Dentro de este libro está la ley de Dios. Dejemos de contemplar, hermanos, aquello que destruye la vida espiritual. Sigamos. Cuando las iglesias, dice, son reavivadas, se debe a que algún individuo busca fervientemente la bendición de Dios. Tiene hambre y sed de Dios y ruega con fe y recibe conforme a su fe. Se dedica a la obra con celo y sintiendo su gran dependencia del Señor. Y las almas son inducidas a buscar una bendición similar y un tiempo de refrigerio caerá sobre los hombres. Hermanos, a veces nosotros andamos esperando que el reavivamiento comience, pero dice, cuando las iglesias son reavivadas, se debe a que algún individuo busca fervientemente la bendición de Dios. Dios no necesita toda una iglesia, suficiente con uno. Si uno comienza, el reavivamiento comienza. No te olvides la cita anterior. La cita anterior hablaba de que las iglesias serán reavivadas cuando la ley de Dios sea repuesta al lugar que le corresponde. Finalmente, mira esto. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. ¿Te acuerdas de Job? Lo que Job dijo que hacía, en qué ocupaba su tiempo. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras, ¿qué dice ahí? Mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Y alguien puede decir, pastor, estamos perdidos. Porque para que la mayoría se ponga a hacer esto, los pastores decimos que normalmente los que apoyan en la iglesia son el 20%. Y de ese 20%, los que están realmente firmes y fieles son un 2%. Y Dios quiere la mayor parte de la iglesia. ¿Cuándo lo va a lograr esto Dios? Para eso está el zarandeo. Cuando Dios saque de la iglesia todo lo que no es fiel, la mayoría serán los fieles, aunque sean menos de 1 millón. Aunque sean menos de 1 millón. ¿Saben, queridos hermanos? Cristo viene más pronto de lo que nos imaginamos. El tiempo de demora se está acabando. Este tiempo es un tiempo hermoso, ¿verdad? Es lindo vivir en el siglo XXI. Muchos de ustedes nacieron en el siglo XXI. Hay otros que venimos del siglo XX y conocemos el hermoso siglo XX, el siglo XXI. Pero saben, hermanos, viene el siglo de Dios, cuando Cristo venga y se acabe todo este mundo de pecado.
Un día hubo una reunión en el cielo, dice el libro de Job. Y vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? En otras palabras, era una reunión de santos y Dios le dijo a Satanás: ¿qué tienes que hacer tú aquí? ¿De dónde has venido? Yo vengo representando a la tierra. Y Dios le dice: no, ahí en la tierra si hay alguien que me puede representar, se llama Job. ¿Acaso no lo conoces? Hermanos, Satanás sigue reclamando este mundo como suyo, pero Dios está preparando un grupo de personas como Job. Dios está preparando ese grupo de personas para que cuando Satanás diga que este mundo le pertenece, Dios le diga: no, este mundo me pertenece. Tengo a fulano, sultano, mengano, perengano. Mira, son mis hijos, son fieles, están haciendo mi obra. Queridos hermanos, en el tiempo final, Dios tendrá una pléyade de luminarias. Puede ser, dice Ellen White, que de día no se vean, pero cuando llegue la noche brillarán como brilla cualquier estrella. Y ese día se está acercando. Yo no sé cuál es tu condición espiritual, pero me gustaría, mientras escuchas a nuestro hermano, que hagas un análisis de tu vida espiritual. Vamos a escuchar una alabanza a Dios. ¿Dónde iré? No veo una señal. Entrar, salir, ahora no lo sé. Mañana habrá un abismo de problemas, pero lo enfrentaré si vienes junto a mí. Padre tierno, Salvador, que tu espíritu viva en mí. Padre tierno, Salvador, tómame, cúbreme, Salvador. Padre tierno, sufro, lloro, no puedo perdonar y trato de amar, no entiendo por qué no. Mañana habrá un abismo de problemas y dices: ven a mí, no tienes que sufrir. Padre tierno, Salvador, que tu espíritu viva en mí. Padre tierno, Salvador, tómame, cúbreme, Salvador. Padre tierno, y cuando llegue al valle de la prueba, recordaré cómo me guiaste allí y alabaré tu nombre y entonaré canción. Diré
Salvador, Padre tierno. Amén. Queridos hermanos, ¿cómo está tu vida espiritual? A veces en esta vida, los cristianos somos heridos por el enemigo. A veces caemos en sus trampas. A veces nos equivocamos y nos toca muchas veces sufrir. Pero lo maravilloso de todo es que Jesucristo dice: al que a mí viene, no lo echo fuera. Las cosas antiguas han pasado y todas son hechas nuevas. Hubo una época en que Job estuvo apartado de Dios. Él pecó, vivió sin Dios. Quizás hasta pertenecía al pueblo de Dios y se apartó del pueblo de Dios. Pero algo cambió la vida de Job y se convirtió en ese gigante de la fe. Yo no sé cómo está tu vida, pero hay alguien que sabe todo lo que puedes llegar a hacer. Todo lo que puedes hacer. Y sabe que eres en sus manos un poder para el bien. Lo único que espera es tu entrega. Querido hermano que estás lejos viendo a través de la señal, la invitación también es para ti. Es hora de preguntarle al Señor Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Y comenzar a hacerlo. Nuestra vida tiene que ser diferente. Dejemos las cosas que nos distraen. El tiempo de demora se está acabando y es tiempo de compartir lo que sabemos. ¿Cómo lo voy a hacer? Con tus propias palabras. Dijo Lucas que el Señor te dirá lo que tienes que decir. Él te mostrará lo que tienes que hacer. Oremos. Padre amante, estamos felices de leer tu palabra. Entre nosotros, Señor, que estamos aquí, y entre aquellos que desde diferentes latitudes nos escuchan, tú tienes un numeroso grupo de hijos tuyos. Oramos para que tú, Señor, los ayudes a dejar el pasado atrás y abrazarse de ti y enfrentar el futuro de tu mano. Para que escuchen, Señor, lo que tú quieres que ellos hagan. Porque esta iglesia terminará de predicar el Evangelio, no con menos gloria que con la que comenzó a predicarse el Evangelio en los días del Pentecostés. Y queremos formar parte de ese grupo de personas. Que tu Espíritu sea concedido a todos aquellos que lo busquen de corazón. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.